Buenas tardes, me llamo Eduardo Serradilla Sánchez y soy el ponente de la conferencia que van a ver a continuación. La memoria histórica en lenguaje gráfico para cuellos de Carlos Jiménez, cuyo póster pueden ver aquí detrás, obra del diseñador José Gracia, fue una actividad que se incluyó dentro del festival, el Festival Iberoamericano, un evento multicultural organizado por la Embajada de España en Finlandia con el apoyo de prácticamente todas las embajadas de habla hispana, además de la embajada de Portugal y de Brasil. Y lo que pretendió este evento fue acercar hasta un país como Finlandia nuestra cultura, costumbres, gastronomía, de una forma, digamos que más coordinada que cuando normalmente cada país lo hace por cuenta propia. En el caso particular de esta charla, que aquí también, aquí detrás pueden ver la edición en inglés de los dos primeros álbumes de Carlos Jiménez, lo que se pretendió fue acercar hasta este país uno de los primeros ejemplos de lo que se conoce ahora como memoria democrática, pero en su momento como memoria histórica. Y hacerlo desde un punto de vista lo más, no voy a decir objetivo porque la objetividad es muy difícil de conseguir, pero sí lo más plural posible. O sea, la conferencia está dividida en, por un lado, en tratar de presentar lo que fue la obra de auxilio social y sus principales impulsores, cómo la idea original fue evolucionando y cambiando a medida que fue transcurriendo la Guerra Civil Española y una vez que la contienda terminó, y de qué forma esto influyó en todos aquellos niños que de una forma o de otra acabaron en las instituciones regentadas por el auxilio social. En mi caso particular, el escoger esta temática tiene que ver, entre otras muchas cosas, con mi relación personal con don Carlos Jiménez y porque considero que es es un magnífico fresco de lo que sucedió en todos aquellos años, fundamentalmente porque digamos que no hay buenos y malos absolutos, hay personas, unas que se movían más por consideraciones sociales, otras que se movían más por consideraciones ideológicas, otras que se movían por consideraciones religiosas, y entre medias un grupo de niños que lo único que trataban era de sobrevivir, como yo creo que gran parte de la población española durante y después de la contienda. Personalmente quiero dar las gracias al área de cultura y al señor embajador de España en Finlandia por haberme dado la oportunidad de dar esta conferencia que al final originalmente estaba prevista para el mes de abril. Lo que pasa por razones de sobra conocidas se tuvo que posponer y al final el festival ha sido un evento en su mayoría virtual, ha tenido algún que otro evento presencial, pero en realidad casi todo ha sido virtual. A don Carlos Jiménez por haberme ayudado, o sea, guiarme, decirme cómo abordar determinados asuntos y por el material, por poder hacer el cartel. Al trabajo de José Gracias por hacer un cartel tan sensacional como el que está detrás mío. Y bueno, y en este caso a Santa Cruz Comic, a la Fundación Cinemas Comic, a la Cátedra Moebius y a todos aquellos que hacen posible el evento comiquero de Santa Cruz por poder exponer esta charla dentro de las actividades de Santa Cruz Comic 2020. Espero que les guste y bueno, y disculpen que hay una parte que está en lengua inglesa porque en principio esto se programó para hacerlo en Finlandia y bueno, la mayoría de las charlas en castellano, pero hay partes que están en inglés, entre otras muchas cosas por lo que les he dicho antes, porque existe una versión en inglés, aunque solo sea de los dos primeros álbumes, que permite que aquella persona que no domine la lengua castellana se pueda acercar al trabajo de Carlos Jiménez de una forma creo que bastante buena porque además respeta la introducción de Antonio Martín que ya ha podido leer en anteriores versiones de la obra y además tiene una introducción histórica y sobre todo situada en el contexto en el que sucedió todo esto que está realmente bien. O sea que por lo tanto creo que es igualmente válida, aunque no sea en la lengua en la que se concibió originalmente, pero evidentemente la charla está pensada para darla aquí, no solo a personas castellano parlantes, sino también a personas que entiendan el inglés, por lo tanto hay momentos en los que
La charla es en inglés y lo siento mucho, no está subtitulado. Por lo demás, espero que disfruten y que sigan disfrutando de las actividades de Santa Cruz Comics 2020. Just like a movie, just like a storybook, we are the future, we're the ones they won't overlook. It's time to be the hero. Buenas tardes. Primero que nada, agradecer al sistema que estoy utilizando, a Facebook Live, la posibilidad de poder hacer esta conferencia en directo. Y recordar que esta conferencia forma parte de las actividades del Festival Iberoamericano. Que se llevan desarrollando desde hace varias semanas. Originalmente se iban a desarrollar justo durante la pandemia y al final se han tenido que ir adaptando según las necesidades de la nueva situación en la que estamos viviendo. Perdón. A ver. En principio, la idea que se tiene con esta conferencia, que bueno, va a ser en parte mayoritariamente en castellano, aunque bueno, también se darán cosas en inglés, en lengua inglesa. Quiere contar una de las primeras iniciativas que se tuvo en España justo al poco de finalizar la dictadura, en el año 77. Bueno, en el año 77 fue cuando se publicó la primera recopilación. Voy a... como vamos con los milagros de la técnica. Este es el primer número de la colección Papel Vivo, que reproduce el primer tomo que se publicó en el año 77 por la editorial La Maestra, que es prácticamente igual, la portada es igual, cambia la paleta de colores, pero la idea es exactamente la misma. Y este es el segundo tomo, esto ya directamente lo publicó Papel Vivo. Este es la tercera edición y esta es la cuarta edición. Estos se empezaron a publicar en los años 70, ya esto de los años 80, y después Carlos Jiménez continuó trabajando entre el 97 y el 2003, y después, que fue cuando se sacó, después se sacó este tomo, que es el Todo para Cuello, que es una suerte de omnibus, donde están los 6 primeros álbumes, que está muy bien, es bastante manejable, tiene formato de tira de prensa. Es muy agradable, muy agradecido de leer. También el formato que se publicó aquí está muy bien, pero este formato la verdad que está muy bien, es muy cómodo de leer. Y después se publicaron 2 álbumes más. Él comentó, de hecho, cuando tú terminas de leer este segundo álbum, las páginas finales, que a ver si lo ven, esta parte de aquí donde se ven los distintos personajes. En este caso los personajes mayores, los directores, el Antonio, que es el responsable de la falange, el que hace la instrucción, el que adoctrina a los niños en el credo de la falange española tradicional de las Hons. Este segundo número, al final podía ser perfectamente la culminación de la historia, porque en realidad, como muy bien dice Carlos Jiménez en la introducción de Todo para Cuello, para Cuello es una obra autobiográfica, pero no es una obra cronológica, no es una obra que siga digamos que año por año, mes por mes, año por año. Paracuellos, que en realidad el hogar no se llamaba Paracuellos, se llamaba Hogar Batalla del Jarama. Se sitúa en Paracuellos del Jarama, pero no se llamaba Paracuellos. Paracuellos fue, como cuenta él precisamente en el Omnibus, cuando uno de sus editores se planteó publicar la recopilación de lo que se había publicado en otros medios, fundamentalmente en 2 revistas. La historia de Paracuellos se empezó a publicar en una revista que se llamaba Muchas Gracias, como dice Carlos Jiménez. Publicaron unas cuantas páginas porque no querían decirme que no, pero tampoco sabían lo que estaban publicando. Y después se publicó en una revista que se llamaba Yes,
que era una revista de viajes, de vinos, de comida. Y él comenta también que era muy divertido ver un reportaje de vamos a Francia a comer croissant en los Campos Elíseos y después para Cuello. En realidad, ninguno de los dos soportes entendieron lo que estaban publicando. Y bueno, América, que en ese momento estaba, todo esto sale de la redacción de la revista El Papa, entendió que bueno, había que publicarlo de otra forma y por eso en el 77 se publica el primer tomo y después ya el testigo lo coge, la colección Papel Vivo. Se publica una España grande y libre, publica OMS, publica Paracuellos y después publica Barrio y Los Profesionales, que es digamos, la primera etapa de Carlos Jiménez. El caso es que Paracuellos no es una obra cronológica, ni siquiera Carlos Jiménez sale retratado como Carlos Jiménez, sino como Pablito Jiménez. En vez de Carlines, Pablito. Pero en realidad lo que trata de hacer Paracuellos es algo que ahora mismo se está discutiendo en la sociedad española, about the English version. There are only this version in English of Paracuellos that was published for IDW. The collection is Eurocomics and was published in 2016. And this album published these two volumes, the first two volumes of the Paracuellos comic book. The edition is really nice, and there are small introduction of Wild Eisner, the big Wild Eisner here, and the essay of Antonio Martin, one of the most important theoretical person that he knows everything about the Spanish comic book history, and one essay from I need to find the name of the person in that case, Carmen Moreno Nuño. She is a associate professor of the Department of Hispanic Studies at the University of Kentucky. She analyzed the importance of Paracuellos in the Spanish memory, in the Spanish collective memory. And this is really, really important because there are only a few examples about that. There are in the biography of this, there are a few things, but there are articles. But for example, in Spain, sorry, there are only a few books. This is one of these: La Sonrisa de la Falange, The Smile of the Falange, and The Children of the Auxilio Social is the name of the place where Carlos Jimenez and many other kids stay especially after the Spanish Civil War ended. But there are not too many examples like this. There are essays, there are some doctoral theses, but Ángela Cenarro is the professor of the university that wrote these two books. Is one of the few examples that where it's possible to find information about Auxilio Social in my country, in Spain. And it's so sad because it's something I understand that during the dictatorship regime and after that, 10, 15 years after the dictatorship regime disappeared, was difficult to write something about that because there are some kind of, I don't know, omerta, but something similar about the past. The people didn't want to talk about the dictatorship regime and the things happened inside. But 30 years after, because these books are from this century, from 2006 and 2009. I understand that if you don't have, even if you understand the language, the books are quite difficult because are books prepared from the university of the people that really like history, is my case. But if you have the choice,
The IW edition is easy to find. Here in Finland it's possible to order and it's cheaper. I think it's around 30 euros. The edition is really nice and you have the opportunity to know much better how the things work inside the auxilio social houses, something like that. The complete name in Spanish is Obra Asistencial de Auxilio Social Española. It's a big name, like many other things. But this concept is previously of the finish of the Spanish Civil War. But all this kind of institution during the dictatorship regime have a very big names. Normally without anything behind, but the name sounds really nice. But one thing is the name, one thing is the rules you write in a paper, and the other thing is when these things began to work and what happened inside. And this is something you see in Paracuellos. Volviendo al idioma en el que está escrito esta obra, a ver, lo primero que hay que tener en cuenta es una cosa. Se ha hablado normalmente ya a finales de los años 30, cuando terminó la guerra civil, ya el auxilio social empezaba a tener no mala imagen, pero empezaba a tener problemas de identidad corporativa por ponerle el calificativo exacto que le tenga que poner. Y es cierto que hay mucha gente que lo pasó muy mal en auxilio social. Entre otras muchas cosas porque la idea original de Mercedes Sanz Bachiller, viuda de Onésimo Redondo, considerado en su momento como el caudillo de Castilla, porque fue el primero, de hecho uno de los fundadores de las FONS. Por eso se conoce a la falange como falange. Primera falange española, después falange española tradicional y de las FONS. De las FONS, para que se hagan una idea, hablábamos antes de lo rimbombantes de los títulos, de las FONS significaba Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista. Fue creado en octubre de 1931. Pero Onésimo Redondo Ortega había creado las Juntas Castellanas de Acción Hispánica, que las creó unos meses antes, en agosto del 31, en Valladolid. Auxilio Social, la creación de Auxilio Social se debe a su viuda, Mercedes Sáenz Bachiller, y a Javier Martínez de Bedoya, amigo de Onésimo Redondo, que lo ayuda después cuando decide fusionarse con Ramiro Ledesma para montar lo que comenté antes, la Junta Defensiva Nacional Sindicalista, que son las FONS, que a su vez 2 años después se unifican o se reunifican con la Falange, creada por José Antonio Primo de Rivera, primogénito del dictador don Miguel Primo de Rivera. El caso es que Auxilio Social surge a los pocos meses de declararse la guerra, de empezar la guerra en este caso, surge en Valladolid. Onésimo Redondo muere el 24 de julio de 1936. En teoría, en una escaramuza contra los republicanos, pero es una cosa que nunca ha estado demasiado clara. O sea, en la historiografía nunca se ha puesto muy de acuerdo si de verdad fue un enfrentamiento con los republicanos. No hay que olvidar que la impronta de Onésimo Redondo era muy grande, sobre todo en Castilla, que había estado metido en lo que era el resurgimiento del fascismo en España prácticamente desde el principio. Y está claro que, y solamente hay que ver cómo se comportó el régimen durante la guerra y posteriormente, en todo régimen totalitario
existen purgas. Y digamos que el caso de Onésimo Redondo pudo ser perfectamente ese. Más que un enfrentamiento con los republicanos, con una milicia republicana, que es la excusa que se puede ser cualquier otra cosa. Pero bueno, eso es según está escrito en el libro de historia, fue una escaramuza contra los republicanos, pero hay algunas fuentes, de hecho, Ángela Cenarro lo pone textualmente, dice, Onésimo Redondo murió en circunstancias poco claras. Dicho esto, una vez que estalla la guerra, en la guerra ahora se le conoce como víctimas colaterales, o como ustedes los quieran llamar. De hecho, bueno, la plataforma en la que estoy trabajando, Facebook Live, en el caso de la red social en la que estoy trabajando, Facebook, ahora mismo, suele hacerse eco de este tipo de situaciones hoy día, de refugiados, desplazados y demás. Pero bueno, en la época en la que estamos hablando de eso, no se hacía. Los bandos, ambos bandos, tanto el bando rebelde o nacional, digo rebelde porque vamos a partir de la base de que la guerra estalló por una rebelión de un grupo de militares contra el legítimo gobierno de la República, elegido democráticamente. No vamos a entrar en consideraciones de si el gobierno lo estaba haciendo bien o no, si los que estaban dentro estaban haciendo las cosas bien o no. Por eso se les comenta primero fuerzas sublevadas y después ya está el bando nacional, el bando republicano. El caso es que cuando empieza una guerra, siempre, a medida que la batalla se van desarrollando, hay muertos entre la población militar, entre los soldados, hay muertos entre la población física, pero los primeros que pierden son la gente que está en casa y de repente les empiezan a bombardear y se levantan y si sobreviven entre los escombros se dan cuenta que su casa y su vida ha desaparecido. Y en el segundo libro, el segundo libro que escribió Ángela Cenarro, Los niños del auxilio social, ella comenta que, bueno, y en otro libro que también he consultado que se llama Falange Española, Historia de un Fracaso, que es un libro publicado en la Universidad de Navarra por Mercedes Piñalba. Es un libro que está muy bien también, es muy recomendable. Lo que pasa que, bueno, no deja de ser un libro de universidad y el talante en el que está escrito, quieras que no, puede echar a alguien por detrás. Pero, por ejemplo, una de las cosas que comenta hablando de la Falange es que es curioso que la Falange es mucho más compleja. Haría falta alguien con muchísimos más conocimientos que yo y sobre todo con la posibilidad de acceder a muchísimos más documentos de los que yo puedo acceder normalmente. Pero la Falange es mucho más de lo que se le ha querido ver, se le quiere hacer ver, independientemente de que sea un partido eh, de clara influencia o de clara vinculación al fascismo, en este caso al fascismo italiano. José Antonio nunca demostró, nunca escondió su admiración por Benito Mussolini, viajó a Italia. Perdón. De hecho, la Falange consiguió mantenerse en un momento en el que estaba en sus horas más bajas gracias a una subvención del gobierno italiano de aquella época. Pero en el libro este precisamente comenta que la Falange destacó en cosas tan particulares como puede ser la beneficencia y no entendida como en esto es que además en todos los libros los comentarios son los mismos. O sea, una de las razones por las cuales esto voy a dar un salto temporal porque creo que me parece importante decirlo. Una de las razones por las cuales Auxilio Social acabó teniendo problemas con el bando de los vencidos, perdón, con el bando de los vencedores, fue que el nuevo gobierno, liderado por el general Francisco Franco y manejado entre otros muchos por su cuñado Ramón Serrano Suñer, no quería que hubiera instituciones que se pudieran identificar con la beneficencia esa beneficencia que tiene que ayudar porque el país está tan mal, tan mal, tan mal, que en realidad estaba tan mal, tan mal, tan mal. Pero ellos no querían demostrarlo. Y yo creo que eso es una cosa eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Ese fue uno de los primeros problemas que se encontró. La beneficencia existía, pero Falange no quería esa beneficencia eh, que no conducía a nada. Ellos querían algo más. Ellos querían crear un nuevo Estado, una nueva sociedad
Y su concepto de beneficencia, que es una cosa que admito cuando esta conferencia ha tenido un largo proceso, aparte de que tenía que haber sido física, no virtual. Han pasado muchos meses, he tenido tiempo de revisar muchas cosas y de mirar muchas cosas. Te llevas una idea, la imagen que tú tienes de la obra del auxilio social sin haber leído para Cuello, como forma parte, evidentemente, forma parte de la falange, y después estaba dentro del organigrama de los sucesivos gobiernos de la dictadura hasta prácticamente la muerte del dictador, que dentro de lo que las ideas eran, pues las ideas que eran, las ideas que en cierta manera materializó y popularizó la dictadura del general Franco. Pero después te das cuenta de que no. Te das cuenta, sobre todo Mercedes Sanz, también Javier Martínez de Bedoya, porque él estuvo en Alemania viviendo durante un año. Ella estuvo estudiando y estuvo viviendo en Francia. Muchas de las ideas que tenía Auxilio Social en cuanto a, por ejemplo, Mercedes Sanz era una firme defensora de la igualdad, en cierta manera, de que ella entendía que una mujer y un hombre podían trabajar perfectamente. Cuando Auxilio Social cae en manos de la sección femenina dirigida por la hermana del ausente, por la hermana de Primo de Rivera, esa siempre fue la rivalidad de las dos mujeres que pugnaban por ser la cabeza visible femenina en un régimen que hizo todo lo posible precisamente por anular a la mujer. Pero en el caso de Pilar Primo de Rivera, que era la dueña y señora de la sección femenina, siempre tuvo una marcada animadversión contra Mercedes Sanz Bachiller. También hay que entender una cosa, cuando Auxilio Social se monta oficialmente, el primer comedor que se abre en Valladolid, el 30 de octubre de 1936, después de haber hecho una colecta 2 días antes que habían recaudado 46.000 pesetas de la época, que eso es un disparate de dinero, ahora serían 300 euros, pero hace un montón de décadas eso era mucho dinero. No hay que olvidarse que no es ninguna crítica, o sea, Valladolid es una provincia que siempre ha sido bastante conservadora. No lo digo en sentido peyorativo, sino lo digo con datos en la mano de elecciones eh, actuales. Siempre ha habido una mayoría conservadora y también es una provincia en aspecto muy solidaria. Y bueno, la gente se rascó el bolsillo. Mercedes Sanz, es lo que iba a decir, Mercedes Sanz tenía 24 para 25 años cuando montó esto. Y Javier Martínez de Bedoya era 2 años más chico que ella. Eran dos jóvenes. O sea, tú tienes la imagen, quizá porque el régimen popularizó una imagen de la señora mayor fundamentalmente, la mujer del general Franco, doña Carmen Polo de Franco, y Pilar Primo de Rivera. Señoras en un traje maravilloso, las pieles, las perlas, las joyas y todo lo que ustedes quieran. Las pocas fotos que tú puedes encontrar o que están publicadas en estos libros sobre Mercedes Sanz siempre sale vestida, que conste que el que vaya azul marino no es por nada, es un color que siempre me ha gustado, pero de cierta forma es para estar acorde con el tema en cuestión. Ella siempre va vestida con una camisa azul, que es la camisa de la falange. O sea, ella era falangista y ella defendía un ideario. Eh, la sustituta de Mercedes Sanz en la dirección de Auxilio Social, Carmen de Izaga, una novelista de novela romántica que acabó siendo una personalidad, sí lo fue, en comparación, nunca se puede comparar con Pilar Primo de Rivera, pero sí. Ella era de las que no, de las que se arreglaba para ir a cualquier tipo de evento. Pero las fotos que tú puedes ver de Mercedes Sanz Bachiller, ella iba de riguroso uniforme de la falange. Ella se casó con 20 años con Máximo Redondo y ella creía en el proyecto de la falange. En el proyecto más que fascista, porque el fascismo y la falange, mal que me pese reconocer, no es exactamente lo mismo. No es tan radical para algunas cosas y para otras cosas sí. Evidentemente, la falange adaptó muchas de las cosas, muchas de las singularidades de nuestro país a un proyecto político que evidentemente era totalitario, que no creía en las elecciones, pero que
tamizado por los conocimientos que tenían las dos personas implicadas, Javier Martínez, que acabaron siendo pareja, Javier Martínez de Bedoya y Mercedes San Bachiller, se casaron en el año 31 y estuvieron viviendo hasta que él se murió. O sea, cosa que además fue muy mal vista. Eso es otra cosa, que leyéndote los libros, La Falange, te enteras. Estuvo mal visto por parte de las altas instancias de la Falange, en este caso la Falange post guerra civil, el hecho de que, bueno, el caso es que él no le gustó el proyecto falangista per se y se marchó. Hay una escisión en la Falange y eso mucha gente no se lo perdona. Pero el hecho de que se casaran juntos no le sentó bien a mucha gente. Pero la realidad es que ellos tenían quizá una visión, tenían una visión bastante más cosmopolita de lo que se tenía en aquella época. Y esto visto con la perspectiva que dan los años, tú te lees cosas que salen, sobre todo en el primero de los libros, en La Sonrisa de la Falange, porque el otro es un libro donde mucha gente, incluyendo Carlos Jiménez, habla. O sea, es curioso porque Paracuello se complementa muy bien con este libro. Yo ahora leeré algunos párrafos, porque no me los vamos a ver, no me parece, no, entendía que no hacía falta que memorizara nada. Pero en este libro te das cuenta, en La Sonrisa de la Falange, fue que publicó en el año 2006, que digamos que es el más académico, que muchas de las cosas que promulgaron los creadores que no era auxilio social, para empezar por orden, muchas de las cosas que promulgaban sus creadores y principal soporte hasta 1939, todavía no se han implementado en la sociedad española. Esas otras razones por las cuales Pilar Primo de Rivera no le gustaba y por eso acaban teniendo problemas pues con la misma gente que en cierta manera les había apoyado, porque Javier Martínez de Bedoya se reunió con Ramón Serrano Suñer durante la guerra para que les ayudara, en este caso con el general Emilio Mola, que era jefe del Ejército del Norte, y al que pues, con Serrano Suñer, ellos se conocían y les ayudaron. Lo que pasa es que terminada la guerra las cosas no funcionaban igual. Y eso quieras que no, condicionó. I even don't try to resume all these things in Spanish, but in English in that case. But one thing is, someone want to know much more about this topic, and it's possible to find things in English, especially in America, in North America, in the University of North America, there are theses, essays, articles, and a lot of things. Especially from Finland, where the situation between men and women are quite similar. Mercedes Sanz Bachiller really believes that it's possible to work with uh, with men together, not like Pilar Primo de Rivera. Pilar Primo de Rivera believes that women in one corner and men in other corner. No, Mercedes Sanz Bachiller believes that it's possible to interactuate, to work in the same place with men and women, and share things, learn together, live together. And it's something that, for example, in Spanish society, actually is maybe more easy to, but maybe 30 years ago, even more, was quite difficult. And I told someone that write these principles in 1936, 37, 38, 39. And he really believed that it was possible. I think for that reason, in 1939, the new government decided to cut the wing of these two guys. In theory, both decide to left, but the new government really didn't like how this person think about the new society after the Spanish Civil War.
Ya nos hemos situado históricamente que todo esto empezó en 1936 en Valladolid, en un comedor. A los pocos años había miles de comedores, repartían a más. Auxilio Social lo hizo muy bien y la gente que estaba alrededor lo hizo muy bien, porque se supo vender muy bien, llegó a acuerdos con los militares para que una vez que los militares entraban, detrás de los militares entraban los camiones de Auxilio Social para repartir comida. Y los militares entendieron que eso estaba muy bien, porque en cierta forma tampoco están inventando nada nuevo. Es un poco lo de las corazones. Dominemos los corazones y las mentes de las personas, que es uno de los muchos postulados que llevó al extremo nacionalsocialismo alemán durante los 6 años previos a la declaración de guerra del 1 de septiembre del 39, cuando los alemanes invadieron Polonia. Nos podemos ir más atrás, en la época de los romanos, con el pan y circo, pero bueno, yo creo que son planteamientos distintos. El ministro de propaganda, siempre manoseado de una forma o de otra, Joseph Goebbels, el doctor en literatura romántica, porque ese es lo que Goebbels hizo, un doctorado en literatura romántica. Eh, Aprendió muy bien el combinar lo que eran los corazones y las mentes de los alemanes, sobre todo porque Alemania estaba en una situación muy mala después del crash del 29 y después de la incapacidad, en cierta manera, de la República de Weimar por las soluciones. También quiero decir, no me quiero olvidar, porque además es una cosa que Antonio Martín comenta bueno, en el artículo que se publica, ya sale publicado en la edición de Papel Vivo, que auxilio social en per se no se llamaba auxilio social, se llamaba auxilio de invierno. ¿Por qué el nombre? Pues porque auxilio social está copiado de lo que se llamó literalmente, también tiene un nombre bastante largo, debo decir. Siento que mi alemán, o sea, mi alemán es inexistente, aunque en alemán viene a ser algo así como Winterhilfe, pero eso significa auxilio de invierno del pueblo alemán, que fue algo que creó la República de Weimar entre el 31 y el 32, y que después hizo suyo como yo solamente, lo he hecho yo solamente. Y eso no es cierto, en realidad no solamente lo hizo antes que ellos, lo había hecho la República de Weimar, pero la Alemania Nacional Socialista se apuntó al carro de estos míos, estos míos, estos míos. Pues el auxilio de invierno del pueblo alemán, o el auxilio de invierno, por resumir, existió desde el año 33 al 45, en la Segunda Guerra Mundial. Se solía articular de octubre a marzo, llegó a ser independiente, llegó a recaudar suficiente dinero como para que el gobierno alemán no tuviese que dedicarle eh, fondos, porque ellos se tomaban autosuficientes, y lo que se repartía era alimentos, ropa y carbón entre los meses de octubre y marzo, cuando empezaba el frío. El caso es que eh, en junio del 36, Javier Martínez de Bedoya, justo un año después de haberse ido de esta manera a la Falange, por las divergencias entre Ledesma y José Antonio, Primo de Rivera, estuvo un año en Alemania, se empapó de todo lo empapable, y cuando estalla la guerra, cuando se junta con Mercedes Sanz, que ya en ese momento era viuda, la idea que se les ocurre es, porque además, eso lo comenta Antonio Martín, eso es una cosa que, por ejemplo, Ángeles Cenarro no entra en ese tema. Antonio Martín comenta que la represión, una vez que empezó la sublevación en Valladolid, fue muy fuerte. Y eso dio como resultado muchísimas familias que se quedaron sin cabeza de familia, valga la redundancia, sin la figura paterna. También morirían mujeres, porque había mucha mujer sindicalista, mucha, no voy a decir comisaria política porque no es la palabra exacta, pero había mujeres que ayudaban a sus maridos, que formaban parte de comités, que solo fuera a pequeña escala, y la represión fue la que fue, y eso dio como resultado
que a los pocos meses de que empezara la sublevación hubiera una legión de madres con niños o niños directamente que habían perdido a sus padres, porque había padres que habían huido y la situación era muy mala. Y además, Auxilio de Invierno empieza en octubre. O sea, Mercedes Sanz y Javier Martínez empiezan a buscarlo pues prácticamente en septiembre. O sea, un mes y medio, entre un mes y 2 meses antes de abrir el primer comedor. Y al principio eran simplemente comedores. Digo simplemente porque después fue una estructura muchísimo más grande. Por lo tanto, a ver, el planteamiento es el que es. Y esto tenía una razón de ser, porque no tenía una razón de ser. Y la razón estuvo bien durante la guerra, independientemente de que cuando Carmen Izaga fuera nombrada responsable de publicidad y mandase a las cámaras y crease un gabinete de prensa con un grupo de periodistas y demás para promocionar precisamente. Hay algunos comentarios precisamente sí, por ejemplo, mira, uno de los comentarios que hace Ángela Cenarro en el libro, en la página 19 de uno de sus libros, dice, hablando de los camiones, por ejemplo, se esperaba que los camiones distribuyeran las bolsas lo antes posible entre la gente extenuada, para que desde el primer momento se le grabe bien en su imaginación que auxilio social es ayuda para todos, ayuda desinteresada y alegre. Esto explica la razón por la que cuando Mercedes Sanz, sobre todo ella, se plantea buscar ayuda fuera de España, que le vino de muchísimos sitios, le vino del Reino Unido, le vino de una fundación dirigida por el mariscal Petén, que después fue quien fue en el gobierno de Vichy, el gobierno colaboracionista de Vichy en la Francia ocupada, de obispos de la clase religiosa y de mucha familia pudiente de los Estados Unidos, de América Latina, de Holanda, de Bélgica, de muchísimos países del mundo, de Portugal. En realidad hubo muchísima gente que se apuntó al carro precisamente porque veían en auxilio social o veían o no querían ver, que es la segunda cuestión. Pero bueno, en un momento de guerra, el hecho de que alguien se preocupe en llevar comida, alguien se preocupe en llevar incluso comida, mantas, ropa, a la gente que peor lo está pasando, que eran las mujeres, niños y ancianos, porque todo el sistema en sí se colapsó o directamente dejó de funcionar. Estuvo muy bien visto y es innegable la capacidad de gestión y la capacidad de vender una labor como era esta, que no dejaba de ser una labor teñida de una ideología, en este caso de una ideología muy cercana al fascismo italiano o al fascismo alemán de aquella época. El caso es que no se puede teorizar porque tampoco hay documentación. O sea, Ángela Cenarro lo comenta y si te pones a ver otros, incluso en artículos en lengua inglesa, que ellos tuvieran en la cabeza el que auxilio social fuera a durar más de lo que fue la guerra civil. Otra cosa es que supieron moverse muy bien, otra cosa es que el ejército, las clases más conservadoras y el nuevo gobierno, en este caso el gobierno mm, que ya había surgido cuando la rebelión militar, se planteasen que la idea de auxilio social estaba muy bien para muchas cosas y que además le daba una cara de humanidad a un régimen que el tiempo demostró y sobre todo auxilio social demostró que no era un régimen tan magnánimo como ellos pretendían hacerlo. Eh, I continue to talk about the topic in English. Uh, I say that there are many people outside Spain during that moment, especially from United Kingdom, United States, France, Portugal, and South America, that help with money, with clothes, food, and many other things. And I really believe that the forget the ideology,
the people really believe that the Auxilio Social was a really good thing from a place that a country with a horrible war situation. I think this is the main thing. They really believe that if you help this institution, you help the Spanish people. From, the, from that reason, Mercedes Sanz received a lot of help. That, for example, the Republic side received help, but in different ways. But she knew how to move inside all these things. He knew how to talk. He knew how to request help. And I believe it's something that after the Spanish Civil War finished, well, the new government need help, but they don't want to ask. This is the main thing. Volviendo al idioma en el que todo esto se desarrolló y en el que está publicada la obra, durante los 3 años en que duró la guerra civil, Auxilio Social fue creciendo, creciendo, creciendo. De hecho, Mercedes Sanz consiguió independencia, no tener que depender de la sección femenina. Ella era delegada de la sección femenina en Valladolid cuando estalló la guerra. Consiguió independencia, cosa que está muy bien, las cosas como son. Y Javier Martínez Bedoya fue nombrado director del Departamento de Beneficencia del nuevo gobierno, o sea, y con eso tenía también independencia para determinar muchas cosas. Pero cuando termina la guerra, las tensiones internas, el que a uno lo quisieran nombrar para el nuevo gobierno cuando había traicionado al fundador de la Falange, y la propia tensión que existía entre Mercedes Sanz y Pilar Primo de Rivera hizo que en cuestión de 6 meses ambos dejaran, tuvieran que ceder el control de su creación y sobre todo algo que yo creo que define muchísimo lo que le pasa, lo que se comenta aquí, lo que comenta Carlos Jiménez y mucha más gente en este libro, en los niños del auxilio social. ¿Había presencia de la iglesia en auxilio social en la época de Mercedes Sanz y Javier Martínez? Sí. De hecho, Mercedes Sanz se trajo consigo a un sacerdote de Valladolid que se llamaba Andrés María Mateo, que si bien empezó a meter evidentemente contenido religioso, y no nos olvidemos, ella era una devota cristiana como podía ser él y todo lo que ustedes quieran, pero la iglesia, sobre todo el primer año de auxilio social, la iglesia estuvo en su lugar. Digamos que sí se consagró y de hecho auxilio social llegó a recibir una bendición papal, pero nunca estuvo demasiado presente o tan presente como estuvo una vez que terminó la guerra civil. Y evidentemente eso fue lo que la acabó de enturbiar y tergiversar gran parte del, vamos a llamarlo así, del entramado originalmente creado. ¿Qué es lo que en realidad para Cuello deja muy claro? O sea, con esto ya entronco directamente con la obra de Carlos. A ver, el caso es que como tengo la opción de poder leer algunos trozos de... I repeat, I am so sorry that this is not in English. Translate all the things is quite difficult because the topic is so academic too. And probably if even I have good translation, it's difficult to understand if you don't have enough background to analyze all these things. Even if you are from Spain, the study of the history in Spain is not the main thing. People prefer to study everything until history. So for that reason, it's quite difficult to find books like this.
Por ejemplo, cosas que comenta Carlos Jiménez de su estancia. Ya, piensa que él ingresó en Auxilio Social en el año 47. Su padre muere, su madre enferma, tiene que ir a un sanatorio y no se pueden hacer cargo de él y lo meten en un hogar de auxilio social, se llaman hogares de auxilio social. Por ejemplo, dice, bueno, hablando de el texto, pone un oscurantismo tan feroz y tan canalla. Dice, la carga política era muy poca, todos sabíamos que los rojos habían sido muy malos y poco más. Pero la carga religiosa era tan aplastante, tan abrumadora, porque todo era pecado, todo era pecado. Dice, una de las cosas terribles de la religión es que dan vueltas a unos oscurantismos tan feroces y tan canallas que alguien debería demandar a la iglesia por todo esto. ¿Me entiendes? Demandar a la iglesia por todo ese sufrimiento y esos atavismos tan jodidos y tan perniciosos que han causado a tantísimas generaciones. Eso es en una forma clara y rápida de explicar realmente a lo que jugaba la iglesia. Para que se hagan una idea, eh, y ahora que estamos en la red social, en Facebook Live, que ahora todo se basa en un titular, no es ninguna crítica, es una realidad. Como profesional que soy, pones un titular bien bonito, pones una foto y, y a partir de ahí muchas veces tienes que sacar la conclusión porque no hay más contenido. Pues el titular en este caso sería auxilio social. ¿Qué se hace en auxilio social? Rezar 8 veces al día, más el rosario, más ir a misa los domingos y festivos y fiestas de guardar, más la novena en Semana Santa, más no sé cuántas cosas. O sea, los niños estaban tremendamente condicionados, pero tremendamente, tremendamente condicionados. Eh, en, en Paracuellos está la imagen del sacerdote que va una vez al año, 2 veces al año, y que inventa la bofetada doble porque así el niño no se cae. A ver, en esto no voy a entrar en mayores consideraciones. Por supuesto, no voy a entrar en consideraciones religiosas. Cada uno puede tener las creencias que quiera. Pero yo estudié en un colegio religioso y yo puedo atestiguar que los sacerdotes en los años 70, todavía en dictadura, y creo que incluso pasada la dictadura, digamos que en los años posteriores, 76, 77, 78, todavía los sacerdotes seguían pegando físicamente a la gente. O sea, no es un invento. Además, en todo Paracuellos, en la introducción, la introducción es muy buena, con el prólogo de Juan Marcé, después de la introducción de Carlos Jiménez. Él comenta que todo lo que se dice ahí es cierto. Eh, También hay que entender una cosa, yo creo que Paracuellos sirve para algo que normalmente no se tiene en consideración. Es el hecho de que un niño es capaz de recordar tanto más que una persona mayor. De hecho, los niños recuerdan mejor. Los niños no están tamizados, por ejemplo, por el componente ideológico. De decir, yo tengo una ideología, entonces como creo esa ideología o esa creencia, tiendo a permitir o tiendo a olvidarme de determinadas cosas porque eh, tengo esa creencia, tengo esa ideología, me comporto como me comporto. Los niños no, los niños son más de blanco y negro. Y los niños además se fijan en determinados detalles, en determinados comportamientos que las personas mayores suelen dejar a un lado porque o no tienen tiempo o simplemente no quieren quejarse, no quieren fijarse porque si se fijasen sería peor para ellos. Eh, en el caso de Carlos Jiménez, no, Carlos Jiménez lo que hace es utilizar a los niños. A ver, porque el tiempo es así. Ayer se murió Joaquín Salvador Lavado, conocido por todos como Quino. Quino recurre tiene el mismo recurso, utiliza a los niños para decir aquello que las personas mayores no son capaces de decir. En el caso de Paracuello, eh,
Aparte que Paracuellos está muy bien planteado. Primero es una obra ya a nivel técnico. Es una obra que, así como hay gente que utiliza 4 o 6 viñetas por página, bueno, como existe la posibilidad, dado que el sistema que estamos usando lo permite, pues, por ejemplo, en este montaje que es de álbum, ven que en una página hay un montón de viñetas, porque hay un montón de viñetas, que hay otros álbumes que hay, no sé, 4, 5, 6 viñetas. Él dice que él prefiere más viñetas, aparte por la secuencialidad, estos lenguajes secuenciales, no nos olvidemos, porque él no pretende hacer estas viñetas súper detalladas, donde se vea todo lo que se ve. Él lo que quiere es contar una historia. Entonces, estas viñetas además le permiten jugar con el tema de algo que hace mucho, que es, por ejemplo, se ve aquí. Espero que lo vean así. Usa el recurso del primer plano. Usa mucho el primer plano. O un plano, más que un plano medio, sobre todo un primer plano. Hay momentos en que coge al niño entero, pero sobre todo los primeros planos, porque son muy expresivos. Y sobre todo, a ver, Carlos Jiménez, cuando lo que quiere hacer con Paracuellos es no es caer en planteamientos maniqueos, ni decir, es que todos los que estaban allí eran horribles, y es que el régimen era espantoso. No, no, o sea, Antonio Martín, yo más lo conozco personalmente y he leído muchas cosas sobre él. Antonio Martín dice que el problema de los hogares del auxilio social fue que, como en otras muchas instancias de la vida española durante la dictadura, durante el régimen dictatorial que duró 36 años, eh, permitió que un montón de gente sin oficio ni beneficio, o sin demasiado oficio, sin demasiado beneficio, terminara trabajando donde no debía, porque hoy día se da por supuesto que para estar llevando un colegio tienes que tener unos conocimientos, haber estudiado, saber pedagogía, psicología, ¿no? A ver, el responsable de inculcar el espíritu nacional a los niños, el instructor Antonio, aparte de ser un salvaje, aparte de desfogar sus miserias con los pobres niños, no tiene ninguna pedagogía. O sea, repite como un loro las enseñanzas de José Antonio Primo de Rivera, pero yo sinceramente, y creo que Juan Carlos Jiménez, bueno, eso lo he hablado yo con Carlos Jiménez personalmente. Carlos Jiménez tiene la teoría de que ni siquiera este señor entendía lo que estaba diciendo. Y eso, pero era una persona que porque llevaba la camisa azul y el símbolo de la falange puesto aquí, pues ya tenía un trabajo. Pasa igual con una enfermera. De hecho, la portada de este número se ve un niño diciéndole a otro, mira, la enfermera, yo tenía la herida aquí y me ha puesto yodo hasta aquí. Es una enfermera que está ciega, o sea, no ve bien. Y está a punto de desangrar a un niño que se corta y ella piensa que el niño está, como no ve, piensa que el niño se está quejando en balde y cuando llega la directora del colegio se encuentra el baño lleno de sangre, el suelo del baño lleno de sangre. Entonces una profesora le dice, mire, esta señora es un desastre, o sea, no ve. Y la profesora le dice, mira, lo siento, es que es una imposición de arriba. O sea, no tiene impuestos, por lo tanto no podemos hacer nada. Y eso yo creo que es el principal problema. Yo tampoco, o sea, puedo teorizar con que en la primera época también era un escenario bélico y evidentemente te puedes relajar muchísimo menos. Y había muchísimo más control por parte no solo de Mercedes Sánchez, había Martínez de Bedoya, sino por parte de la gente que lo rodeaba. Había más control sobre la gente que entraba. Aparte era distinto porque eran comedores, era otra cosa, porque los hogares no dejan de ser orfanatos o colegios internos, como ustedes los quieren llamar. Pero a partir del año 39, principio, en este caso a partir de enero del 40, cuando ya Mercedes Sanz dimite de su cargo para no volver, y cae la responsabilidad en manos de la sección femenina. La sección femenina manejó la sección femenina, Falange y el gobierno manejaron los hogares como un ejemplo más de cómo se entendía la España de aquella época. O sea, en realidad el auxilio social y los libros de Carlos Jiménez son tan buenos porque son un reflejo de la época.
O sea, en Paracuellos, este enorme, en este enorme libro, eh, Paracuellos es un libro, no pretende ser un libro de historia per se, pero es un libro de recuerdos de una historia, de la historia de un país destrozado por una guerra, de un país sumido en una autarquía que lo acogotó hasta mediados de la década de los años 50, un país que vio como parte de una generación se quedó en el campo de batalla, otra parte se fue, y como los que se quedaron como se quedaron. Hubo una minoría que se quedó mucho mejor que antes, y hubo una mayoría que, como le pasó, muchos de los niños que están en asilo social, están en asilo social porque o el padre estaba desaparecido, o el padre había muerto en una batalla, o el padre lo habían detenido, lo habían fusilado, o el padre estaba en una cárcel. Y las mujeres no podían hacerle frente, además en una época donde, bueno, no se tenía ni muchísimo menos la teoría del hijo único, las familias suelen tener bastantes niños, por lo tanto era muy difícil. Bueno, las mujeres no trabajaban, si trabajaban, trabajaban como trabajaban, y en realidad era un problema, y un problema muy serio. Entonces, gran parte de estos niños que se les ve aquí muy monos, uniformaditos, en un patio, este es el día de visita. Aquí están las monjas, esto es el día de visita o el día de el final de curso, o cualquier actividad de estas donde aparecía Carmen Dizaga, donde aparecía la esposa del caudillo, o en este caso Pilar Primo de Rivera. Los niños estaban muy guapos, en líneas generales no estaban así. Eh, en realidad es lo que es, o sea, estos niños acabaron aquí en su mayoría precisamente porque sus familias no tenían posibilidad de mantenerlos. Y ante la tesitura de que se morían de hambre, los metían ahí. Esto también explica que evidentemente esto no lo cuenta Carlos Jiménez, que Carlos cuenta la historia de los niños. Cuando se habla de los niños del asilo social están los niños que pasaron desde los 6 7 años hasta prácticamente ir a la universidad y después siguieron en estudiantes universitarias que dependían del asilo social. Que hay muchos de ellos que no hablan mal del asilo social, hablan mal cuando eran niños, pero cuando fueron mayores, auxilio social les dio muchas oportunidades. No hay que olvidarse que hoy es muy habitual en nuestro país, no digo un país como Finlandia. This is something that the Finnish people need to understand, that they have a lot of opportunities to study wherever they want because they don't need to think how much costs. But after the civil war, and actually in Spain, go to university is not easy and it's not cheaper. It's difficult and expensive. Y con auxilio social, muchos niños, incluso muchas niñas llegaron a estudiar, cosa que no era lo habitual, para nada, en comparación a lo que podía ser en otros países. Entonces, esto explica que hay muchos niños y niñas sobre todo, porque la situación además es otra cosa que, por ejemplo, en Paracuellos no se refleja. Paracuellos, los colegios son colegios de niños, había colegios de niños, ¿no? Evidentemente, desde que terminó la guerra civil, la segregación por sexo, la separación por sexo fue una realidad absoluta, además. Eh, desde que, y más cuando la sección femenina se hizo cargo de auxilio social. Y eso no lo refleja Carlos Jiménez, porque él habla solamente de sus compañeros, de los niños que estaban. Aparte, en este segundo tomo, que es muy bonito además, porque Carlos dibuja de maravilla, aquí están reflejados los distintos niños. Sí, aquí están reflejados los distintos niños. Y aquí se va viendo pues cada uno de los niños, la personalidad de cada uno de los niños les va contando. Esto además está reproducido exactamente igual en la edición americana. En la edición de IDW está exactamente igual y bueno también en el tomo este enorme. Pero en la edición de IDW, que es una edición muy buena, está perfectamente reflejado. Estaba diciendo que en el caso de las niñas tuvieron una serie de oportunidades. Primero, las condiciones, sí. La disciplina era muy dura, sobre todo a nivel religioso. Bueno, a nivel religioso, de la violencia. O sea, en los colegios de auxilio social se daban todos los tipos de abusos que hay en el calendario. El abuso físico, el abuso verbal, eh,
y el abuso psicológico. O sea, se les pegaba, se les gritaba y se les dejaba. Así, todo puesto en fila. Formaba parte del catálogo de barbaridades que tuvieron que soportar, de todos los más pequeños. Una cosa que comenta también Carlos, que yo creo que es muy significativo con estos términos en cuanto a estar leyendo testimonios, porque además esto, quieras que no lo sacas un poco de contexto y bueno, viene. Sí, hablando del aislamiento. Dice, la soledad del niño es tan tremenda. Yo me acuerdo cuando mi madre, porque el niño al que se hace pocos planteamientos ya me iba a sacar, cuando mi madre salió del hospital, pobrecita mi madre, pobrecita fue a verme con muchas dificultades. Alguna vez me dijo, el día tal voy a venir o tal día vendré esta vez. Y no vino, seguramente porque no pudo. A saber si estuvo enferma, a saber si no tenía dinero para coger el autobús, a saber por qué no vino. Pero de cara a mí estuve todo el tiempo, todos los días que pasaban. Estaba diciendo, faltan no sé cuántos días para que venga mi madre. Mañana viene mi madre y viene mi madre. Y por la mañana, cada minuto, mirando la puerta, mirando la puerta. Esto es, yo creo que lo más duro de es yo creo que esa sensación, esta sensación que se ve, sobre todo la sensación de aislamiento y soledad, se ve en el, digamos que, a ver, Paracuellos al principio él empezó a escribirlo en el primer tomo y él ponía, por ejemplo, el año, caso el tomo empieza con, si me deja claro, 1953, carretera de Aragón, kilómetro 14, Madrid, que es donde estaba uno de los hogares de auxilio social. Después, por ejemplo, Noche de Reyes, Paracuello trasladado a 1950, que es uno de los capítulos más tristes, porque a estos niños le dieron juguetes la Noche de Reyes, que eran juguetes venidos de Estados Unidos, y al día siguiente se los quitaron. Esas son las primeras historias. Después ya no. Después simplemente las historias empezaban con el símbolo aquí se ve el símbolo de auxilio social, que es lo que estaba en la puerta. Este es el símbolo de auxilio social. El puño con la daga matando al dragón. Y ya está. Y el último capítulo, la última aventura, digamos, en la que está organizada, en el sexto tomo, que en este momento iba a ser el último, se llama Canción de Otoño. Es muy triste porque es la historia de un niño que se pasa el día suspirando porque su padre viene a buscarlo. Y su padre le da igual. De hecho, su padre trabaja enfrente de... Su padre trabaja enfrente del hogar donde está. Miren, este es la portada, este es el sitio. De, aquí debajo se ve este, la entrada de lo que era el hogar donde estaba Carlos Jiménez para es la historia de un niño que está deseando que su padre venga a buscarlo. El padre tiene otra mujer, tiene otros niños, y el padre no se preocupa para nada del niño que está en la situación. Y ese padre, y el comportamiento de ese padre para con ese niño, también es el comportamiento digamos, de muchos varones para con sus familias, para con sus hijos, porque la sociedad se lo permitía. La sociedad les daba, evidentemente, manga larga para poder, eran los varones, eran los machos, podían hacer lo que quisieran. Y eso es otra cosa que está muy bien reflejada aquí. Como está muy bien reflejada en la forma que tiene Carlos de dibujar, el hecho de que normalmente la, los adultos siempre eh, ocupan mucho espacio en la viñeta, suelen estar tomados siempre de en, en la angulación que cogen de abajo arriba para que sean como más espectaculares, como resaltando más un poco perdón por el ejemplo trivial, pero bueno, fue la forma en la que está rodado Darth Vader. Darth Vader no era el actor que lo interpretaba, el actor que llevaba la máscara, no que hablaba, que era otro. La cámara está situada de forma que parecía todavía más
grande, más inmenso. Y en cambio, los niños aquí están siempre tomados al revés, o sea, de arriba a abajo para hacerlos como más pequeños, empequeñecer su tamaño. Porque en realidad esa era su realidad. Ellos estaban subyugados a un sistema cuyas riendas estaban llevadas por una serie de personas que, a ver, podían haber estado haciendo cualquier otra cosa, no es lo que estaban haciendo. Eh, Yo una de las cosas que o sea, me hubiese gustado, evidentemente, también, cuando se planteó esta conferencia se planteó de forma, para pensarla, hacerla presencial, una de las ideas era poder analizar páginas, ver historias completas, que ahora mismo no sé tener. O sea, hay recursos para hacerlo, pero siempre es bastante más complicado. Pero una de las razones por las cuales, y además ha coincidido que ahora el actual gobierno español, en medio de todo este desatino con la pandemia, está trabajando muy en serio con el tema de, ya no se llama ley de memoria histórica, sino ley de memoria democrática. Eh, para Cuellos es este álbum, este no exactamente, porque este no es el de Jamaica, pero bueno, este álbum como tal, cuando lo publicó Ediciones Jamaica, es uno, lo dije antes, al principio, es uno de los primeros cuando empecé la transmisión por aquí por Facebook Live, es uno de los primeros ejemplos de memoria histórica. Y como dice la investigadora española que está en la Universidad de Kentucky, eh, y como dice Antonio Martín, es una forma maravillosa de unificar un cierto rigor histórico con el recuerdo de un pasado que lo dije antes, no es cuestión de ser maniqueo, ¿no? Sino es cuestión simplemente de, de ser justo con la historia y sobre todo con los protagonistas de la historia. Una de las cosas que tiene muy buena la obra de Carlos Jiménez es que le da voz a unos niños que durante muchos años, Carlos estuvo 8 años en un hogar de Arturo Social, hubo niños que estuvieron más años todavía, le da voz a unos niños que durante muchos años no tuvieron, o sea, no solo cuando estaban dentro de los hogares de auxilio social, sino después, porque en la sociedad evidentemente no se podía hacer, no se podía contar, no se podía hacer una película, no se podía hacer un guión. De hecho, eh, la revista que publicaba, o sea, que publicaba Yes, estaba también Jamaica, la relación del Papu sufrió un atentado. Y Juan Marcelo comenta, hay mucha persona que sigue añorando el régimen anterior, que no tolera una indiscreción como es para Cuellos, el hecho de mostrar los trapicheos de un miembro de la falange. O sea, él hacía la vista gorda de cosas que el prelado prohibía. Eh, el hecho de marcar a los niños con el cinturón que llevaba, un cinturón enorme con una hebilla que tenía el símbolo de la falange, que después esos niños acaban siendo los jefes de centuria, porque habían pasado como una especie de iniciación. O el hecho de eso, el hecho de lo que dije antes, la enfermera que está ciega. Y después hay otros elementos en Pablito, que es Carlos Jiménez, no de Carlín, Pablito, lo dije antes, quiere ser dibujante de TV, de hecho acaba mandando cosas, o sea, que se acaban llevando un premio y cosas así. Eh, los cómics, además es otra cosa, la investigadora norteamericana comenta que es más propio, por ejemplo, de Finlandia que de España, el hecho de el resaltar que los cómics que ellos leían, sobre todo cosas como el Guerrero de Antifaz, The Masked Man, como se dice en inglés. De todas maneras, es curioso la selección de lo que hace esta mujer en inglés, es digno de leer por la selección que hace, no se preocupa de ponerlo. Sí, El pequeño luchador de Young Fighter, El guerrero de Antifaz de Masked Warrior, El cachorro de K, Anjaimito, Jimmy, son algunos de los tebeos, como se le llamaba en ese momento, de cómic ha venido mucho menos, no es porque cómic no es en sí una palabra castellana, es una palabra inglesa, realmente es comic book. Pero es muy curioso cómo esos cómics eran no solo una moneda de cambio, no solo un bien muy preciado,
no son una forma en la que se acababa viendo que la violencia que sufrían los niños la acababan padeciendo esos mismos niños. Es un proceso de asimilación, o sea, si tú ves que el que manda consigue lo que quiera, arreándole a todo el mundo, pues tú acabas haciendo lo mismo porque quieres ser alguien en tu pequeño círculo. Y eso que las normas, sobre todo religiosas, y eso es una cosa que comenta mucho el segundo libro de la Cenarro, Los niños de la auxilio social, no dejan prácticamente tiempo para poder relacionarse. Pues estaban todo el día rezando, de instrucción, o recibiendo formación del Espíritu Nacional, y les quedaba poquito tiempo para poder estar entre ellos. Pero los cómics eran como ese salvavidas que les impedía, que permitía, mejor dicho, que los niños no cayeran como en lo que tenían que caer. Y eso está muy bien, en realidad. A ver, llevo ya más de una hora hablando, la idea original no era esta, lo que pasa es que por problemas técnicos no he podido añadir a otra persona a la conversación, pero bueno, en principio lo que yo quería comentar es, creo que estamos documentados. Yo lo único que quiero decir, aparte de que o sea, muchísimas gracias por haber estado, las personas que hayan asistido. Muchísimas gracias por parte de la Embajada de España por darme esta oportunidad. Y siempre termino cuando doy una conferencia o una charla sobre ese tipo de cosas diciendo lo mismo. Si tienen oportunidad, ya sean en esta versión, en la versión inglesa, eh, choose the English version, or if you want to learn how to read in Spanish, this is a good choice. Especially this, because the R is quite difficult to find. Léanse la obra y sobre todo léanse la obra no tratando de... No es una obra de vencedores y vencidos, ya se sabe que los niños que estaban allí eran nuevamente del bando perdedor en la guerra civil, sino véanselo como una obra humanista que pretende reivindicar, sobre todo los dos primeros álbumes, porque el momento en el que salieron y todo lo que más después, pretende reivindicar una memoria en un país donde la gente suele estar muy desmemoriada. Y es una de las razones por las cuales, aparte de por tener la relación personal que tengo con Carlos Jiménez, escogí este tema. Porque creo que su obra merece la pena ser considerada. Y sobre todo porque es una obra que tiene versión castellana y versión en inglés. Hay muy buenas cosas hechas en nuestro país. Ahí hay mucho libro teórico que solamente está en castellano. Por lo tanto, cuando sales de nuestro país ya no tienes mayor opción. Y dicho esto, cuídense mucho y por favor tengan cuidado que la situación está como está.